El currículum vitae del doctor Jorge Ricardo Vera Valcárcel es un destacado abogado académico peruano, reconocido por su amplia trayectoria en el campo de la criminalística y el derecho penal, decano internacional regional del Colegio Oficial Internacional de Doctores. Ha sido distinguido con el título de doctor honoris causa por la Universidad Alba Edison de México y la Day Spring Theological University. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú. Su formación incluye una maestría en Ciencias Criminalísticas por la Universidad Norbert Wiener y en Derecho Penal por la Universidad Alas Peruanas. Es un especialista en inteligencia artificial aplicada al derecho, certificado por la Universidad de Salamanca y un experto reconocido en operaciones psicológicas, peritaje criminalístico y reconstrucción virtual de casos criminales. Además, desempeña roles clave como embajador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali y director académico de la Escuela de Litigación y Criminalística del Perú. Red de Innovación Académica de Guatemala para Latinoamérica se complace y tiene el honor de compartir el día de hoy con todos y cada uno de ustedes la presencia del doctor Jorge Ricardo Vera Valcárcel, a quien dejamos en uso de la palabra. Doctor, el tiempo es suyo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Alvarado. Realmente un honor estar ahora en esta aula virtual, pero no por eso menos importante. Quiero saludar no solo a la Red de Innovación Académica de Guatemala por la invitación, sino también a cada uno de los presentes que se dan el tiempo necesario para enriquecerse académicamente y de esa manera pues logren sus objetivos de superación personal y también profesional. Se oye. Sí, ¿se escucha ahora? Sí. Sí, gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo a la Red de Innovación Académica de Guatemala. Muchas gracias por la invitación, doctor Alejandro Alvarado, y también muchas gracias por esta invitación a este diplomado. Quiero saludar también a todos los presentes que se dan el tiempo pues de poder enriquecerse académicamente con este diplomado, que me parece por su temática muy interesante. Voy a compartir mi pantalla para poder hacer algunas precisiones con respecto a lo que tenemos planeado para hoy día. Inteligencia artificial aplicada a la criminalística. Bueno, definitivamente nos han dicho pues de que la inteligencia artificial vino para quedarse y definitivamente eso es algo correcto. La inteligencia artificial como herramienta o como parte del conocimiento humano ha llegado para quedarse. Quien no lo utiliza definitivamente va a estar en desventaja de aquel que lo utiliza. En muchos foros nacionales e internacionales se ha discutido el tema de que si la inteligencia artificial va a superar al ser humano, va a reemplazar al ser humano. También se ha dicho de que no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al ser humano. Los humanos que sepan utilizar inteligencia artificial van a desplazar a los humanos que no saben utilizar inteligencia artificial. En todos los ámbitos del saber humano se puede utilizar inteligencia artificial de manera responsable. Quiero iniciar también con un lema que está en el libro que he pasado a los directivos de innovación académica de Guatemala, que se ha denominado Abogacía 4.0, y que, bueno, definitivamente
aborda diferentes aspectos desde los conceptos básicos de inteligencia artificial hasta pasando por la criminalística, pero hasta el pensamiento complejo. Es decir, la forma como nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento, la forma lineal de pensamiento que tenemos para poder adaptarnos a una herramienta tan poderosa como es la inteligencia artificial. Y en ese sentido, al abrir una puerta tan importante al conocimiento humano, se detalló esta frase, ¿no? Este lema que dice que la IA no será exclusiva de la ciencia o de la justicia, sino que será inexorablemente utilizada por el crimen. Como todos los avances tecnológicos, también están al alcance de personas que están al margen de la ley y que también pueden utilizarlo a su favor. Y esto es importante conocerlo. En ese sentido, en esta charla, conversación, clase de inteligencia artificial aplicada a la criminalística, vamos a ver primero la inteligencia artificial aplicada a la criminalística desde la perspectiva de la justicia. Luego, desde la perspectiva de la defensa, de los abogados de defensa. Yo soy abogado de defensa y utilizo inteligencia artificial para comprender los informes periciales, es decir, como asistente técnico, vamos a ver cómo se hace, trazar estrategias de defensa, o elaborar los interrogatorios y contrainterrogatorios posibles que se le puede hacer a un perito, inclusive a un testigo, ¿no? Y bueno, y un tercer enfoque sería desde la perspectiva del crimen del futuro. ¿Qué nos dice la propia inteligencia artificial y qué es lo que podemos prever como crímenes del futuro? Y acá vamos a terminar haciendo un poco de proyección de lo que podría venir, no solo con la inteligencia artificial, como sí, o sea, como software, como herramienta, sino la inteligencia artificial como forma de generar otros ámbitos en donde hasta la fecha ni siquiera pensamos que podrían existir. Estamos hablando de criptomonedas, smart contracts, estamos hablando de inclusive transhumanismo, ¿no? Pero lo vamos a tocar en su debido momento. En ese sentido, hay que diferenciar el tema de la criminalística con la investigación criminal, ¿no? La ciencia criminalística es un conjunto de disciplinas que conforman las ciencias forenses. Mientras que la investigación criminal o la investigación de delito es una rama de la criminalística, pero encargada de trazar las estrategias que pueden descubrir al autor, la forma, modo, circunstancias en los que sucedió este hecho de relevancia penal. Entonces, tenemos dos ámbitos. La investigación criminal como tal, es decir, el que investiga qué sucedió, ¿no? Apoyado por las ciencias forenses, los peritos expertos. ¿Para qué? Para descubrir el crimen. Ejemplo, el investigador criminal entra en la escena del crimen, o de un crimen sangriento. Entra a una habitación donde hay signos de forcejeo, algunas cosas rotas, patrones de manchas de sangre, cabello, saliva, semen, ¿no? Ropa con elementos biológicos, etc. El investigador criminal, ¿qué hace? Recabe esta información y se lo manda a los peritos de criminalística. Y los peritos de criminalística dirán si el cabello es humano o no, la sangre de qué tipo es, inclusive se puede determinar si la sangre es de varón o mujer, ¿no? Después puede recoger fotografías y así, huellas dactilares y en general. ¿Qué está queriendo hacer? Descubrir el hecho, descubrir qué pasó, cómo pasó, darle una explicación, una dinámica de lo que pasó. El investigador criminal y el criminalista o el perito forense trabajan de la mano para descubrir el crimen. Pero también hay
Una parte importante que ingresa acá, un personaje. ¿Quién es? ¿El fiscal o el Ministerio Público? En el Perú son algo de sinónimos. O sea, Ministerio Público o Fiscalía. En Colombia, por ejemplo, están divididos. Son dos instituciones diferentes. En Guatemala ustedes ya me comentan cómo se trabaja. Pero acá en el Perú, por ejemplo, la investigación fiscal que la lleva el representante del Ministerio Público tiene otra perspectiva, lo cual es perseguir el crimen. Su estrategia es no tan técnica, sino más jurídica. Y la estrategia que va a implementar el Ministerio Público para descubrir también el crimen o apoyarse en lo que descubre el investigador criminal y los peritos de criminalística, ¿no? Con esa información va a perseguir el crimen, llevándolo a los foros judiciales y consiguiendo pues una condena de ser el caso. De ser el caso. Muy bien, entonces tenemos estos tres personajes. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial acá? En todos. Todos estos personajes. El pesquisa, que se le conoce en el Perú, el investigador criminal, el perito de criminalística y el investigador jurídico, que viene a ser el fiscal, todos pueden, y en parte es importante para optimizar su trabajo, todos pueden utilizar inteligencia artificial. En el ámbito de la justicia, ¿en qué se puede utilizar la inteligencia artificial? Bueno, algoritmos de aprendizaje automático. Vamos a hacer una breve explicación de esta parte técnica. No he querido incluirla en esta parte técnica porque no estamos trabajando un tema técnico de cómo funciona por dentro, sino cómo lo podemos utilizar como herramienta. Pero tenemos pues el aprendizaje automático, ¿no? Hay aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿no? Machine Learner, Deep Learner, lo habrán escuchado. En el aprendizaje automático trabaja gran cantidad de datos. Puede identificar patrones ocultos, conexiones, ¿no? Tendencias en datos forenses, registro de comunicaciones, evidencia digital y otros temas. Por ejemplo, yo estoy investigando una organización criminal y tengo miles de llamadas telefónicas, mensajes que quiero analizar. Hacer esto a mano, sí, antes se hacía a mano, con mapas mentales, con cartulinas, y todos los que ya llevamos algunos años en esto hemos trabajado a mano. Pero ahora se hace de manera mucho más veloz, haciendo las relaciones o estableciendo las relaciones entre tal teléfono y otro teléfono, quiénes están involucrados, quiénes no, qué cosa dijeron en los mensajes, y toda esta gran cantidad de información lo puede hacer la inteligencia artificial en milisegundos. Puedo establecer patrones ocultos, por supuesto, puedo establecer patrones de comportamiento, patrones de llamadas, patrones de conversaciones, inclusive patrones en la identificación humana del hablante, es decir, de cómo habla, ¿no? Para saber si es la misma persona. Y bueno, y otras cosas más que puede procesar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede procesar miles de millones de bytes por milisegundo. Es más, ahora ya estamos hablando de computadoras cuánticas. Que una computadora cuántica puede establecer en paralelo varias opciones a la vez. ¿No? No olvidemos el gato de Schrödinger, que se basa en la física cuántica, en la cual no solo puedo dar una identificación o una apreciación lineal de algo, sino una apreciación paralela de algo que planteo. Muy bien. Ahora, ¿esto a qué ayuda? Lógicamente va a ayudar a acelerar la resolución de casos y descubrir relaciones, que hemos visto, entre individuos o entre actividades delictivas, porque también puedo establecer patrones ocultos entre varios crímenes para poder relacionarlos y llevarlos a si se tratan de una o más organizaciones criminales trabajando en conjunto, o todos pertenecen a una sola organización criminal. Bueno, el análisis de grandes volúmenes de datos es importantísimo
para esto es importantísimo el uso de la inteligencia artificial. Ya trabajar, cualquier policía, cualquier ente persecutor del delito, a nivel del mundo que no utiliza inteligencia artificial para poder procesar la gran cantidad de datos que investiga, estamos hablando que está en el siglo pasado. Muy bien. ¿Qué otra cosa se puede utilizar o se puede hacer? Y que es importantísimo. No, o sea, se puede hacer muchas más de las que yo voy a nombrar acá, pero estoy nombrando las más específicas y las que más aportan al sistema de justicia. Por ejemplo, el reconocimiento facial y de objetos, ¿no? Acá nosotros vemos este pequeño video, vemos una cara, ¿no? Pero nosotros podemos, ustedes han visto su teléfono que se abre con el rostro, ¿no? O sea, ustedes toman el teléfono, ¿no? Mira su rostro y ¡pum!, se desbloquea. Es más, me desbloquea hasta las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ya he hecho un tema, es un software que hace el reconocimiento facial. ¿Y en base a qué está definido este software, estos parámetros? Identificación humana, antropométrica. La identificación antropométrica. Es decir, va a establecer la medida de nuestros ojos. Entre un ojo y otro ojo, ¿cuánto de medida hay? Así yo engorde o así yo baje de peso, esa medida no va a variar, ¿no? La altura de las orejas, la distancia entre el labio superior y la nariz, y también entre el labio inferior y el mentón, y entre otros, ¿no? Y hace una triangulación de tal manera que establece que sí soy yo y abre mi teléfono. Este reconocimiento facial en otros países como orientales como Japón, China, está muy utilizado. Acá también, en Latinoamérica también se está utilizando bastante, pero va a permitir identificar sospechosos, también víctimas, también testigos, en grabaciones de cámaras de seguridad o fotografías tomadas en la escena del crimen. Muy bien, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo que también a víctimas? Bueno, a sospechosos ya, pues porque lo estamos buscando. Víctimas, claro, víctimas trata de personas, ¿no? Si pasa por una estación de tren o un aeropuerto una persona que está buscada y yo tengo identificación humana, tengo la foto de esta persona, identifica, entonces se puede tomar acciones para proteger a la víctima. Los sospechosos, bueno, como son buscados, ya lo dije, y los testigos también en grabaciones. Sucedió, bueno, hace un caso que tuve hace algún tiempo en donde no podíamos identificar quiénes eran las personas que habían estado en el lugar de los hechos en una intervención policial, pero que necesitábamos que estas personas declaren sobre lo que habían visto. Así que vimos el video y tratamos de identificar a las personas. En ese tiempo todavía no teníamos IA y no teníamos esta gran base de datos que cada vez está siendo más común de medidas antropométricas del rostro. Ahora también te escanean la iris. Pero no teníamos nada de eso. Así que tuvimos que dedicarnos a pasear y buscar por todo el ámbito de donde había sido este evento para poder conseguir y establecer si esas personas estuvieron ahí. Y es más, una vez que los tuvimos, muchos de ellos no quisieron declarar. En el caso de si están reconocidos y por identificación facial se les puede reconocer y ubicar en el lugar de los hechos, entonces se les podría haber citado para que declaren sobre lo que habían visto. Muy bien. Y así, la identificación facial y de objetos. ¿Cómo la inteligencia artificial hace esto? ¿Con mediciones? Sí, con mediciones. En el caso de reconocimiento facial, con mediciones y una triangulación, como hemos visto. Pero en el caso de objetos, ¿cómo reconoce un peluche de un perro? ¿No? Por las formas. ¿Y qué usa internamente la inteligencia artificial? Usa pesos. Le da pesos para establecer si esto es un peluche o un perro de verdad, ¿no? Esto ya es un poco más técnico, pero son como contrapesos, como cuando nosotros aprendemos. El aprendizaje profundo de la inteligencia artificial se parece mucho a la forma como nosotros aprendemos. Es decir, nosotros aprendemos por experiencia, ¿no? Lo hacemos una vez y le damos pesos y contrapesos
a lo que hemos hecho para poder afinarlo y hacerlo cada vez mejor. Bueno, pues les cuento que la inteligencia artificial hace lo mismo, hace lo mismo. Encuentro un patrón y si yo quiero reconocer esto como un lapicero, ¿no? Va a darle una forma y le va a dar una estructura. Pero si se equivoca, yo le doy un lápiz que se parece mucho y no un lapicero, la próxima vez lo va a reconocer. ¿Por qué? Nosotros es experiencia, ¿no? Pero ellos lo que hacen es un cálculo de pesos y contrapesos para establecer de que sí, este es un lapicero. Y así. Entonces, lo mismo se hace para reconocimiento facial y de objetos, sobre todo los objetos, ¿no? Muy bien. ¿Para qué me sirve? Yo puedo meter un dron a una escena del crimen y que me haga una fotografía o un video 360 de la escena del crimen, con una cámara 360. Entonces, y me identifique los objetos de relevancia del caso que estoy investigando. Interesante, sí, interesante. Pero bueno, para eso sirve el tema de reconocimiento. Y la IA nos ayuda mucho para hacer ese tipo de reconocimientos. Muy bien. Otro tema. Este es importante, es muy bueno. Yo estoy en una investigación en este tema. Ya les voy a contar breve para dónde apunta. Pero es el análisis de sentimientos y emociones en testimonios. Ustedes ven a esa persona que está ahí frente a un jurado, frente a un juez, que está declarando y ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tranquilo, nervioso, confiado, relajado, tenso, ¿no? Nosotros podemos hacer un poco de psicología para poder establecer pues, que el señor de repente está un poco nervioso, mueve el lapicero, la mano, la expresión del rostro es importante. La inteligencia artificial va a analizar todo esto en su conjunto y me lo va a monitorear. Y esto, bueno, acá solo aparece uno, pero puede aparecer frecuencia cardíaca, puede aparecer pulso, puede aparecer expresiones del rostro, ¿no? Y así, y puedo darle varios parámetros para poder analizar sentimientos y emociones en testimonios. Lógicamente, como dice la diapositiva, puede ayudar a los operadores de justicia a identificar indicios sobre la participación de una persona en un delito. Ah, bueno, si me está mintiendo o no me está mintiendo, estuvo ahí, no estuvo ahí, vio o no vio, fue él o no fue él, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿para qué se usa actualmente para hacer eso? Psicología del testimonio. Pero con la información que nos da la inteligencia artificial, esta psicología del testimonio puede tener un gran impulso. ¿A qué me refiero con la investigación que más o menos yo estoy haciendo con respecto a esto? Tenemos muchos casos de tocamientos indebidos o violaciones consumadas o en grado de tentativa con féminas con himen dilatable, en donde no hay lesiones. ¿Y en qué se basa? En la versión de la víctima o en la versión de algún testigo o la versión de la policía en algunos casos. ¿Pero en qué nos basamos? En la versión, es decir, en el punto de vista parcial de esa persona que está declarando en juicio. ¿Y nosotros podríamos monitorear esto? Sí, podríamos monitorear. En teoría. ¿Por qué les digo en teoría? A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Todos nosotros de acá, personas ligadas al derecho, a la criminalística, a las ciencias forenses, ¿quién de nosotros se atrevería a ponerle, pues, el collar o el brazalete de monitoreo al testigo? Y si lo pongo más nervioso, y ese es al testigo. Al imputado, ¿qué creen que va a decir su abogado? Es invasivo. A ver, un ratito, sería cuestión de discusión. ¿Cómo que invasivo? Yo no estoy interfiriendo en sus órganos, en su sangre, no le estoy sacando nada de eso. Simplemente estoy poniendo un brazalete como un reloj para monitoreo. Presión sanguínea, ritmo cardíaco. No, eso no es invasivo. Sería muy discutible, ¿no? Habría una discusión tremenda ahí entre el juez y el abogado, o el fiscal y el abogado. Y eso es con el imputado. Ahora, pónganselo a la víctima.
Sí, ahí van a saltar pues derechos humanos, están revictimizando a la persona, es lógico que vaya al revivir el evento, lógicamente se va a alterar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Su monitoreo físico, la presión. Uy, imagínese el tema. ¿Lo puede hacer la inteligencia artificial? Sí lo puede hacer. El tema es cómo nosotros podemos incorporarlo a nuestros sistemas penales, jurídicos en general, ¿no? Ese también es otro tema, porque hay que cuidar de no lesionar efectivamente derechos fundamentales procesales. Usted tiene derecho, usted tiene la obligación, testigo, usted tiene la obligación de declarar, sí. El imputado no tiene la obligación, ¿no? Entonces, la víctima, bueno, para no revictimizar, de repente no. Pero es un tema muy, muy, muy controversial, este tema del análisis de sentimientos y emociones, utilizados con IA para establecer la veracidad del testimonio. Muy bonito tema, muy interesante. Creo que va a haber investigaciones importantes en este campo y que esperemos nos vayan enriqueciendo también a todos nosotros, ¿no? Que estamos como operadores de justicia y que tratamos de estar pues a la vanguardia de que cosas nuevas salen. La inteligencia artificial es importantísimo para este tema. La perfilación criminal, otro en el ámbito de la justicia, otro tema importante que se puede utilizar o se debe utilizar. Acá sí no es tan controversial como el anterior, pero ¿qué se hace? Mediante análisis de datos y casos anteriores se puede perfilar, ¿no? ¿Qué es vamos a hablar de perfilación criminal deductiva, ¿no? Vamos a establecer patrones en no hablemos solamente de asesinos seriales, sino también de organizaciones criminales. Si hay un patrón establecido, entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que me haga la vinculación de casos. Caso de sicariato en la calle tal. Caso de robo agravado en la calle tal. Caso de feminicidio en la calle tal. Y de repente por ahí hay gente relacionada con el mismo tema. Entonces, si yo establezco patrones, puedo establecer si pertenecen o no a una misma organización criminal. Ahora, más específico, patrones de conducta, asesinos seriales o lo que se llama reincidentes, o habituales, ¿no? O sea, personas de que tienen el mismo modus operandi o similar, que utilizan la misma ropa, el mismo horario o por ahí cerca. Ese tipo de patrones yo puedo ir analizándolos de tal manera de que esos patrones puedo yo perfilar. Mire, según lo que me han dicho acá en este y en este evento, el tipo es un tipo alto, delgado, de unos 30 años, ¿no? Con un acento diferente al de la región y así. Y entonces, claro, lógicamente también puedo hacerlo a mano, todo lo hemos hecho a mano eso antes, pero como vemos ahí en el cuadro, podemos vincular casos para poder generar perfiles de sospechosos que se ajusten a estos patrones. ¿Y eso a quién va a ayudar? Al investigador criminal. Porque va a tener ya cierta característica de lo que está buscando y no en el abanico amplio de posibilidades, ¿no? Entonces, para la perfilación criminal, la inteligencia artificial también es importante y también se puede utilizar. Y se usa, ¿no? Se usa. Este es otro tema controversial. Predicción y prevención del delito. Hablamos en términos de técnicos de policía preventiva o predictiva. La policía predictiva, hubo una película que se llamó Precrimen. Ustedes deben acordarse de una película de hace ya muchos años. Precrimen, donde es el protagonista, lo traían, pero había un software que se adelantaba a lo que iba a suceder. Y decía, bueno, este tipo es potencialmente un delincuente, un criminal, va a cometer un delito y por lo tanto hay que aprenderlo preventivamente. La predicción. ¿Eso hace la inteligencia artificial? Sí
Sí, queridos colegas, eso hace la inteligencia, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prevención, estamos hablando de perfiles, estamos hablando de patrones, y puede decir, en esto sí podría ser un comportamiento de estas personas, de estos sospechosos, y se puede hacer o tomar medidas preventivas y proactivas para reducir la incidencia del delito. Pero no como decía la película, ¿no? O sea, no atacar a la persona, porque nadie sabe qué cosa va a hacer la persona. Pero sí podía ser la policía preventiva o predictiva, podría establecer patrones en algunas áreas, por ejemplo, de una ciudad. Yo hago mi mapa de calor, no sé si alguna vez lo habrán visto, mi mapa de calor, entonces pongo estas áreas, las pongo en rojo, las otras en amarillo y las otras en verde. Las zonas en verde son las que son más tranquilas, las de amarillo tienen cierto grado de peligrosidad y las zonas rojas o las zonas de calor son donde yo debo establecer mi plan de acción o de prevención contra el delito. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer esto. Ah, mire, en esta zona hay más peleas. ¿Por qué? Porque de repente por ahí hay muchos bares, ¿no? Hay gente ebria. En esta zona, por ejemplo, hay muchos accidentes de tránsito. Ah, mira, acá, porque acá de repente no hay mucha señalización, la luz, en la noche no se ve muy bien. La gente que sale de la zona A, donde hay muchas discotecas y zonas de diversión, hacia la zona, hacia diferentes partes, pasan por esta avenida. También eso influye en los accidentes de tránsito. Y en esta zona, pues hay bastante atracos, bastantes robos, ¿no? Entonces, para eso sí podría servir y sí sirve la policía predictiva. ¿Va, ¿Va a suceder? No, no es que tenga una bola mágica, sino que es muy probable que suceda. Es muy probable que suceda. ¿Por qué? Por estos patrones que he detectado en la información que me han dado de las denuncias policiales y toda la información que yo tengo sobre lo que se ha alimentado. No olvidemos que también es un programa, una computadora, hay que darle información. Entonces, la predicción o la prevención del delito con inteligencia artificial, sí, es un pilar importante. Es un pilar importante en el desarrollo de la lucha contra el crimen. Ahora vamos un poco como ya al segundo punto de cómo fortalece la inteligencia artificial el derecho de defensa. Hace algunos años yo estuve viajando Brasil, Argentina y otros países, México, donde se ha visto el tema de la investigación defensiva. Antes el abogado se sentaba a esperar la investigación de la policía, de la fiscalía, y bueno, y con lo que había, y defendíamos pues por el derecho, ¿no? Y bueno, sí, se aplicó bien esta norma, esta no, tengo mi teoría del caso, bueno, y por ahí salía un testigo, un documento. Ahora el abogado es proactivo, hace investigación defensiva, es decir, captura, recolecta, promueve investigación para defender. Bueno, algunos juristas en mi país, acá en Perú, han dicho no, que la investigación, no puede haber investigaciones paralelas, que solamente el Ministerio Público y la Policía Nacional son los únicos que investigan. Pero eso no es cierto en la práctica, pues. Porque en la práctica nosotros como abogados también ofrecemos pruebas. Ofrecemos pruebas en investigación preliminar, en investigación preparatoria, ofrecemos pruebas en control de acusación, ofrecemos pruebas inclusive en juicio, prueba nueva, ¿no? O sugerimos prueba de oficio. Entonces, sí hacemos algún tipo de investigación, solo que técnicamente o legalmente no está pues así escrito en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí hacemos investigación defensiva. Y para esta investigación defensiva, la inteligencia artificial aporta mucho. Aporta mucho. Aporta mucho en varios aspectos. No solo como teoría del caso, sino también como asistente técnico. A ver, ¿a qué me refiero? Básico. Me llega una acusación fiscal y tiene un peritaje médico, por decir uno de ellos, ¿no? Tiene un peritaje médico.
Yo lo leo y ¿qué hacemos los colegas? ¿Qué hacen la mayoría, no? O que se hacía antes. Se va la última hojita. Conclusión. Ah, ¿qué dice? ¿Es culpable, inocente? ¿Qué dice el perito? Claro, no se debe pronunciar por eso. Pero así hacemos. Conclusión. ¿Tenía desfloración o no tenía desfloración? ¿Es su huella o no es su huella? ¿Es su tipo de sangre o no? ¿Es su ADN o no? Bueno, el ADN es otro tema. Pero bueno, pero nos hemos dado el trabajo de leer el peritaje. El peritaje está hecho por un científico, por un perito, que tiene la obligación de sustentar científicamente sus conclusiones, de utilizar el método científico para plantear el problema que va a resolver, de utilizar los instrumentos, métodos que va a hacerlo llegar a esas conclusiones y de sustentar también por qué ha llegado a esas conclusiones y cuál es la conclusión que está ofreciendo al foro. Esto de acá. Se mató el perito haciendo todo eso que acabo de decir, haciendo un peritaje pulcro, muy bien sustentado, científicamente respaldado, para que yo me vaya al último y le diga, eso no es. Claro, pues eso es un error. ¿Por qué? Porque después, cuando llegue el perito a juicio, ¿cómo lo interrogo? ¿Cómo hago el interrogatorio, el contrainterrogatorio? Si ni siquiera he entendido qué ha hecho. No sé qué instrumentos utilizó, qué método científico. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a leer todo el peritaje, todo el peritaje. Pero doctor, ya lo leí y no entiendo nada. Ah, sí, también me ha pasado. También me ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial que me pueda ayudar. Y ahorita vamos a ver cómo se hacen los prompts, ¿no? Todavía tenemos un buen rato. Cómo se hacen los prompts para yo poder preguntarle. Entonces, ese asistente técnico que antes yo a quién contrataba, un perito, un especialista, si era balística, oye, a ver, por ejemplo, traigan al perito balístico que nos explique qué pasó acá. El de patrones de mancha de sangre, hoy traigan al perito eso, o al médico legista, al médico particular que trabaja con el estudio, tráiganlo para que nos explique qué fue acá, qué dice acá, por qué dice esto. Y en definitiva, que nos diga pues, si lo hizo bien o no el otro perito. Ah, ese es el asistente técnico. El asistente técnico es ese que está ahí al lado de nosotros explicándonos. Pero ¿qué ha pasado? Ya les han dejado sin chamba, pues porque que entramos a la inteligencia artificial y le digo, ChatGPT, quiero que me respondas como un perito médico forense, especialista en crímenes sexuales. Ya. A ver, aunque ChatGPT tiene una cierta restricción con respecto al tema del lenguaje en delitos sexuales. Vamos a ponerle balística. El tema de balística. Ya, y quiero que me expliques eso, o toxicología. Quiero que me expliques esto. ¿Qué quiso decir al decir esto? ¿Qué quiso decir al decir el otro? Mira, utilizó estos instrumentos, está bien, el método científico utilizado es correcto, y así. Y me voy informando. Me voy informando. Y luego, lógicamente, ¿qué le voy a decir? A ver, si coincide, está bien o no está bien, y ya que lo entendí, a ver, elabórame unas preguntas pues para mi perito. ¿Qué debo preguntar? Entonces, me saca una sugerencia de las preguntas que yo puedo hacerle al perito, ¿no? En juicio. Porque en juicio no se olviden que no solo es de que declare por declarar. Lo que ingresa de la boca del perito a los oídos del juez es lo que debe estar reflejado en la sentencia. El juez no puede poner algo que no dijo el perito o el testigo, ¿no? Entonces, yo quiero que el perito diga esto, porque lo he sacado de su informe y necesito que ingrese así al foro, es decir, al juicio, para que no solo el juez lo utilice, sino para que yo también pueda utilizarlo en mis alegatos de defensa o en mis alegatos de acusación, si soy fiscal, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, este es un caso práctico, dosaje etílico. Es un análisis practicado a un imputado partícipe en un accidente de tránsito en motocicleta. Muere uno de sus pasajeros y el otro queda incapacitado con múltiples fracturas de pierna derecha.
Este muchacho, caso real, el certificado de dosaje etílico es real, salía de una fiesta, dos amigos le dicen, lleva, vamos a seguir tomando. Sube a dos amigos y van, tres en una moto, sin casco, 3 de la mañana, en estado de ebriedad, y les choca una camioneta. Los embiste, golpea la parte de atrás al último, al pasajero. Ellos no chocan, le chocan a ellos. El que estaba atrás muere porque se da contra la vereda y se parte la cabeza. El que estaba en medio termina con las piernas rotas y el que iba manejando termina con un dedo fracturado, parte de la cabeza rota, pero lesiones no muy graves. ¿De qué lo acusan? Homicidio imprudencial, homicidio por el que iba atrás y lesiones graves por el que iba en medio. Del homicidio culposo. ¿Cuánto le piden? 8 años. ¿Cuánto tenía? Acá en el Perú, hasta 0.50 GL, gramos por litro de alcohol en la sangre, no es delito. Pudo haber sido un accidente de tránsito. Pero él tenía 0.52, o sea, 2 milésimas más. Muy bien. Entonces, me llega peritaje de dosaje etílico. ¿Y qué hago? Lo primero que se le pregunta, siempre a la inteligencia artificial. Por eso justamente mandé el libro, ahí en el libro está más detalladito, ustedes practíquenlo, métanse a ChatGPT, plantéenle un caso, ahí tienen una guía en ese libro de cómo pueden ir desarrollando un casito, ¿ya? Ahorita vamos a ver otros más. En el dosaje etílico, ¿qué le digo? Primero se le dice qué quiere hacer. Quiero que me contestes como un perito químico de Perú, experto en dosaje etílico en seres humanos. O sea, le doy, es que lo que pasa es que hemos visto que tenía una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, para que filtre la información y ver cómo me va a contestar, entonces le digo cómo debe comportarse, qué rol debe cumplir la inteligencia artificial. Ya, que en este caso es un perito químico de Perú, para que me sepa cuáles son los márgenes en Perú, que pueden variar en Argentina, en Guatemala, en México, en otros sitios. Después, ¿qué le digo? Le pregunto, ¿qué método se utiliza para medir la concentración de alcohol etílico en la muestra de sangre? Métodos. ¿Qué métodos? Muy bien. Me saco una serie de métodos. Ahí me va a decir, y estos métodos, me va a dar una pequeña explicación de cada uno y yo voy a ver si el método que utilizó el perito está dentro de esos métodos. Cuando yo lo hice, no estaba. Entonces le digo, ¿qué opinas del método Schiffer, modificado a fotocolorimetría, adaptado a la técnica de microdifusión de Conway? ¿No? Bueno, eso es solo con reactivo. Me dijo de que bueno, sí, se podía hacer, pero que no era muy certero, ¿no? Que bueno, tenía cierto margen de error muy amplio. Eso me llamó la atención. ¿Se acuerda cuánto tenía mi cliente? 0.52. 0.52. Tenía un margen de error. Había sobrepasado más o menos en 4% el límite legal. Entonces, si han utilizado ese método de microdifusión de Conway, adaptado, el método era Schiffer. Entonces yo le digo, ¿puedes establecer un margen de error al utilizar este método? Sí. Mira, me dice la inteligencia artificial. Esto lo van a poder ver completo en el libro. Mira, me dice, los otros métodos hay más o menos un 5% que es aceptable, un 5% de margen de error. Y en este método, por eso no lo he nombrado, porque no es muy certero, hay hasta 10-15% de margen de error. Si él tenía 0.52, estaba muy por debajo del margen de error que tiene este método. Por lo tanto, yo ya tenía algo de qué agarrarme para poder exculparlo. Pero necesitaba más. Sí, el margen de error de la prueba utilizada por el perito es mucho más amplio y por lo tanto se crea duda razonable. Sí, podría haberlo dicho. Pero a veces no hay que quedarse solo en eso, pues, en la primera respuesta, ¿no? Solo comemos la sopa, no el segundo ni el postre.
No. Vamos a investigar un poquito más. Y dentro de lo que me estaba contando, me estaba explicando la inteligencia artificial sobre el dosaje etílico, me dice pues que te puede confundir o hay también en este margen de error algunos falsos positivos en cuanto al ácido acético y al ácido láctico. Entonces yo dije, bueno, explícame qué es el ácido acético y qué es el ácido láctico, ¿no? El ácido acético, el que es producto de la fermentación, que pudo haber sido producto del alcohol, y el ácido láctico es el que produce los músculos cuando entran en tensión, como cuando vamos al gimnasio y se rompen los músculos y genera este ácido láctico. Y este ácido láctico puede también darme un positivo en un dosaje etílico. Sí. Por eso le pregunté, ¿en qué circunstancias el cuerpo humano produce ácido láctico de tal forma que puede interferir en la muestra de sangre para dosaje etílico? Y me dijo, en situaciones de gran estrés y tensión muscular. Estrés y tensión muscular. Gracias. Estamos hablando de un accidente de tránsito en motocicleta. El que manejaba tenía la tensión muscular en el timón, lógicamente. Y le pregunto para establecer ya la respuesta definitiva y argumentada que me da la inteligencia artificial, y le digo, el estrés en un accidente de tránsito en motocicleta no sería lo mismo de repente en auto, ¿no? De repente el estrés es diferente. En motocicleta, ¿podría producir ácido láctico en el conductor de la motocicleta u otro tipo de metabolismo anaeróbico? Le pregunto si se puede, si puede distorsionar este ácido láctico. Específicamente, ¿ustedes lo van a ver en el libro? Sí, sí y sí, y más del 5%. Es decir, que hay duda razonable, después de haber hecho el análisis con inteligencia artificial, ChatGPT específicamente, con ChatGPT, después de haber hecho el análisis del dosaje etílico y haber establecido, entendido cómo lo hizo en cuanto a los protocolos que utilizó el perito, el margen de error de estas pruebas que utilizó y una teoría del caso alternativa de por qué salió positivo, sí. ¿Y cuál era la teoría del caso? Lógicamente, de que el ácido láctico había influido en el dosaje etílico de mi patrocinado y había sobrepasado en 2 milésimas el dosaje etílico. Por lo tanto, como esta prueba tiene un margen de error de 15%, hay duda razonable con respecto a de que si estaba realmente en estado etílico sobrepasando los valores que establece el Código Penal peruano. Muy bien. Entonces, ¿ven cómo ayudó la inteligencia artificial? ¿Qué hubiese hecho si yo no tenía esa acuciosa investigación sobre este peritaje? Dicho sea de paso, él salió pues absuelto por duda razonable y lógicamente se logró el cometido. ¿Pero qué hubiese hecho? Me voy al final. ¿Cuánto tenía? 0.52. Ya está muerto el pobre. No, pues. No es responsable hacer ese tipo de cosas. Ya que tenemos las herramientas como la inteligencia artificial, hay que utilizarlas. Entremos, es como conversar con el experto y decirle, mira, necesito entender este peritaje, ¿no? Explícamelo, hazme un ejemplo. Hay varias formas de pedirle. Ayúdame, es más, ahorita vamos a ver, dame alternativas, puntos de vista diferentes. Muy bien, y este es el caso del dosaje etílico. Este es otro caso, también caso real, un peritaje contra interrogatorio a perito psicológico. Decíamos que no solo sirve como asistente técnico para que nos haga entender un peritaje, sino también para que nos ayude a formular el interrogatorio y contrainterrogatorio. Este fue un contrainterrogatorio, un perito psicológico. ¿Qué había pasado? Era un caso de estafa y el perito psicólogo emite un informe pericial sobre la capacidad de la persona, ¿no? Decía que estaba incapacitada porque tenía mucho estrés y depresión.
¿no? El psicólogo mencionó que era psicólogo clínico, no forense, pero que tenía 20 años de experiencia, ¿no? Y bueno, la defensa le pregunta a la inteligencia artificial sobre la especialidad y cómo se podría desacreditar esta situación. Y muy bien, bueno. Y entramos a esto. Este fue el diálogo y es un diálogo real. Claro, no pongo nombres, obviamente, ¿no? Pero se le preguntó así. ¿La depresión puede hacer a un individuo capaz o incapaz de celebrar actos jurídicos? Eso se le preguntó a la inteligencia artificial. Bueno, nos dijo que específicamente la depresión podría afectar de alguna manera la comprensión de la persona para poder celebrar un acto jurídico. Probablemente, pero no dijo ni sí ni no la inteligencia artificial. Nos vamos por otro lado. ¿Un psicólogo clínico puede pronunciarse sobre la capacidad del paciente? Ahí sí nos dijo. Hay una diferencia entre la capacidad clínica y la capacidad legal. ¿Qué estás buscando? Eso me preguntó a mí la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Qué tipo de capacidad me estás preguntando? Entonces, ya. Entonces te abre otra línea. Capacidad clínica, capacidad legal. Diferentes cosas. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la especialidad para determinar la capacidad de una persona? ¿Un psicólogo clínico, un psicólogo forense o un psiquiatra? Y la inteligencia artificial, también todos estos ejemplos están en el libro. La inteligencia artificial me dice, la capacidad clínica, el psicólogo. El psicólogo. La capacidad legal podría ser un psiquiatra o un psicólogo forense. Muy bien. Y bueno, este es parte del interrogatorio. Se le preguntó, señor perito, ¿me repite su especialidad? ¿Cuántos años de experiencia tiene? El perito dijo, bueno, soy psicólogo clínico, tengo 20 años de experiencia como psicólogo. Muy bien. ¿Tiene o ha realizado alguna especialidad en psicología forense? No, señor abogado, pero eso no es necesario. Esa es una especialidad nueva y más vale la experiencia. Eso no es cierto, pero lo dijo, lo dijo. Entonces el abogado ahí contraataca, ¿no? Y dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre la capacidad clínica y la capacidad legal? ¿De dónde saqué esa pregunta? Fue una de las preguntas que me hizo la inteligencia artificial. Yo no en el momento, cuando estaba investigando, y luego yo se la traslado en el juicio al perito psicólogo. No contestó. Se quedó callado, lógicamente, porque no la sabía. Entonces yo le dije, se lo digo, capacidad clínica es aquella que está relacionada con la capacidad emocional de la persona. Es decir, la capacidad del paciente para relacionarse consigo mismo y con los demás. Mientras que la capacidad legal es aquella capacidad de las personas para llevar a cabo o celebrar actos jurídicos. Entonces, la evaluación y las conclusiones que usted ha incluido en su informe pericial, en su informe psicológico, son referidas a la capacidad clínica, ¿cierto? Así es. No más preguntas, señor juez. Desacreditado. Claro, yo estaba en la defensa. Desacreditado el perito. ¿De dónde saqué la información? ¿Cómo entendí la información? ¿Cómo procesé la información? ¿Con tarjeta? Y el interrogatorio con inteligencia artificial. Planteando el caso, como ya lo vamos a ver más de un ratito, planteando el caso, haciendo las preguntas, contestando las preguntas que me hace ChatGPT también para poder darme una respuesta, ¿no? Porque también se le exige a ChatGPT, no, pues no está clara, hazme un ejemplo, no entiendo. Y de repente te va a decir, no tengo toda la información, dame más información, ¿no? Entonces, y ahí hay una sinergia entre la inteligencia artificial y el abogado o el juez o el fiscal que está consultando la inteligencia artificial. Es por eso que el libro se llama Abogacía 4.0, un diálogo entre máquinas y abogados. No habla solo de abogados de defensa, porque al final el juez y el fiscal también son abogados. Entonces, por eso es que tiene ese nombre, porque llega un momento en que comenzamos a conversar y me pide información y yo le doy información, pero también le exijo respuestas, le exijo que me explique, que me haga listas, que me haga cuadros, que me haga ejemplos, y de esa manera esa sinergia se va haciendo bastante interesante.
una retroalimentación que yo les recomiendo, sinceramente, que ustedes la utilicen, ¿no? Muy bien. ¿Dónde vamos? Y bueno, aterrizamos en los prompts o instrucciones. ¿Cómo es que nosotros llegamos a comunicarnos con una inteligencia artificial? Mediante los prompts. ¿Los prompts qué son? Son instrucciones. Es nuestro lenguaje. A ver, GPT, ¿no? Es un modelo de lenguaje. Entonces, el modelo de lenguaje lo que va a utilizar son palabras. Y estas palabras las va a procesar para poder darnos la información que nosotros requerimos. Es, por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico a partir de un texto, entonces, elabórame un video en donde una persona que está corriendo se convierte en un caballo. ¿Ya? Así de simple. Él va a traducir el lenguaje, va a procesar, va a buscar imágenes y va a hacer un video en esa forma. O puede ser una foto, ¿no? Bueno, elabora una fotografía donde Donald Trump está dándose la mano y abrazado con Putin, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un procesamiento del lenguaje. Entonces, la forma como nosotros le hablamos a las computadoras, sobre todo a la inteligencia artificial, se llama prompts. Prompts. Y tiene que ser bastante interesante. Es decir, tiene que ser enriquecedora para que también la inteligencia artificial pueda procesar esto. Por ejemplo, se cumple el principio de especialidad. Los prompts deben ser claros y específicos. Tengo que darle el contexto. Si le suelto el problema así nomás y yo voy a obviar el contexto, yo lo entiendo, porque yo lo leí o yo lo sé o me lo contó mi cliente o lo leí de la acusación fiscal. Pero, ¿ChatGPT lo sabe? ¿La inteligencia artificial lo sabe? No. Entonces hay que darle el contexto. ¿Cómo le doy el contexto? Bueno, vamos a ver más de un ratito, prompts complejos, ¿no? Secuenciales o arboráceos. En los secuenciales yo voy diciendo, ahorita vamos a ver, ¿no? Esta es la teoría del caso de la fiscalía, la acusación, la defensa dijo esto, entonces le voy alimentando y al final le hago que resuelva el caso. Pero que tengo que darle el contexto. Muy bien. Una frase en un contexto determinado puede sonar como una motivación y en otro contexto determinado puede sonar como una amenaza. Entonces, definitivamente el contexto es importante, sobre todo cuando utilizamos este tipo de herramientas como son como es la inteligencia artificial. Luego, ¿debo usar un lenguaje formal? Sí, a veces debo pedirle que use lenguaje formal y técnico, ¿no? Porque al final de cuentas yo voy a trasladar esto a mi teoría del caso, a mi defensa, o a mi acusación, o a mi resolución judicial que estoy redactando, y necesito que use un lenguaje formal y técnico. Por eso es que al principio se le dice el rol que va a desempeñar. Es decir, quiero que me respondas como un abogado experto en derecho penal y procesal penal peruano, o de Guatemala, ¿no? O de México, del país que estoy. ¿Para qué? Para que también pueda centrar no solo el rol, sino la normativa que va a utilizar. Es importante. Y luego se considera el formato. ¿Cómo quiero que me responda? ¿Quiero que me responda con un texto corto? ¿Quiero que me haga respuestas detalladas? ¿Varias respuestas? ¿Una sola? ¿Estructurado? ¿En listados? ¿Que me dé explicaciones paso a paso cómo se hace tal cosa? ¿O cómo se hizo? O de repente quiero que me dé un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en donde yo pueda entenderlo. También tengo que darle la salida. Me acuerdo por los años... Sí, otro bonito, ¿sí? 1987, 88. También estudiaba informática.
Y el básico era input, ingreso, procesamiento y output, salida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Meter la información con el contexto siendo específico, formal, para que lo pueda procesar y también decirle cómo me va a presentar la información. Muy bien. Si la respuesta no la entiendo, no me gusta, faltó información, faltó darle más, de repente me faltó darle una jurisprudencia importante, ¿no? Entonces, ingreso esa información y vuelvo a repetir el proceso, vuelvo a repetir la orden para que vuelva a trabajar la inteligencia artificial. Ese es el último que se llama prueba y ajuste, ¿no? Se experimenta con diferentes prompts para encontrar el enfoque más efectivo, lo que estoy buscando. No, si estás buscando pues que la inteligencia artificial te mienta. Sí, porque miente también, a veces inventa, tiene un lado creativo. Sí, es posible, pero lo que trato de hacer es un poco más técnico y darle información no para sesgarlo, porque ahí viene otro problema. Si yo sesgo la información, la respuesta va a ser sesgada. Atención, eso es importante. Si yo sesgo la información que le doy o le doy información sesgada, el resultado va a ser sesgado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Objetivo. Voy a ingresar, voy a subir la teoría del caso del fiscal, pero también voy a subir la teoría del caso de la defensa. Quiero que me haga un análisis. No porque la teoría del caso del fiscal no me conviene, no la voy a subir. No tengo que subir para poder darle el contrapeso. Eso es importantísimo también cuando utilizamos herramientas. Es una herramienta, no lo olvidemos. Muy bien. Y en ese sentido, podemos utilizar prompts complejos. Por ejemplo, este es un prompt complejo, es un ejemplo, hay muchos más en el libro, que dice, por ejemplo, analiza detalladamente la resolución judicial en el caso XYZ, en el que se acusa a Juan Pérez de robo agravado. Considera, mire, esa es la parte inicial, ¿ah? El caso, quiero que me analice una resolución judicial, o sea, ya hay un pronunciamiento judicial, el delito es robo agravado y la persona que ha sido condenada es Juan Pérez. Ahora, considera los argumentos presentados por la defensa y la fiscalía. Si la resolución judicial la ha desarrollado dentro de su parte considerativa, bien. Si faltan cosas, puedo yo subirlas por separado. ¿Qué dijo el fiscal en su alegato final? ¿Qué dijo la defensa en su alegato final? Si quiero enriquecer más. Bueno, considera los argumentos presentados, así como las pruebas presentadas durante el juicio. Muy bien. También las pruebas testimoniales, periciales, documentales, también le puedo ayudar. Evalúa la aplicación de los principios pertinentes como la presunción de inocencia, la carga de la prueba y otros principios que deben ser regulados al emitir la resolución judicial. Analiza también la consistencia y la lógica de los razonamientos del juez y cómo estos se relacionan con los precedentes legales en casos similares. Se dan cuenta que hay varias órdenes, hay varias cosas, varias tareas que le estoy diciendo que haga. El razonamiento lógico utilizado en una resolución judicial está directamente relacionado con la motivación, interna o externa. Entonces, y estoy pidiéndole que me analice la consistencia entre esas premisas que va a utilizar el juez para llegar a su fallo. Si la inteligencia artificial me puede establecer algunos errores de razonamiento o de inconsistencias, entonces eso ¿dónde lo voy a utilizar? Al apelarla, pues. Voy a apelar y voy a hacer énfasis en que no hay una motivación o hay una motivación aparente o insuficiente, ¿no? O hay un error interno, de motivación interna, ¿no? O no se ha pronunciado por todos los elementos importantes que debería haberse pronunciado, y así en general. Muy bien, ¿y qué más le voy a decir? Proporciona una evaluación crítica de la resolución
Sugiere posibles argumentos para una apelación, resaltando los aspectos en los que consideres que el razonamiento del juez puede ser cuestionado o debatido. Interesante, ¿sí? Es un prompt interesante para analizar resoluciones judiciales. Sin perder lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Hay que darle el contexto, hay que darle todo. No le puedo mandar solo la resolución porque no va a tener la misma eficacia que la que tendría si yo le doy todo el contexto y le alimento de algunas otras cosas a la inteligencia artificial. Pero si lo hace así, lo va a poder analizar bastante bien. Muy bien. Y si yo quiero ir analizando algunos casos en los que están en proceso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo incluir una descripción resumida de las pruebas. A ver, ¿a qué me refiero? Inicia el juicio. Yo tengo el alegato de apertura del Ministerio Público, de la Fiscalía, y el alegato de apertura que he dado como defensa. Muy bien. Entonces, para no meterlo todo de un día en una noche, por decirlo, yo voy a ir llevando el juicio con inteligencia artificial. Entonces, el día que instalamos la audiencia, yo agarro mi audio de audiencia y lo convierto a texto. Saben que hay bastantes herramientas ahora para eso. Lo convierto a texto y me lo llevo a ChatGPT. O a, ¿cómo se llama? Otra inteligencia artificial. Yo uso Lexius para algunas cosas, uso también Gemini, pero básicamente para estandarizarlos y cuando hice el libro se utilizó ChatGPT. Me parece muy buena inteligencia artificial. Algunos la critican, pero a mí me parece que sí trabaja bastante bien. Entonces, ese día que voy a hacer, voy a agarrar y voy a subir en texto los alegatos de fiscalía y los alegatos de defensa, los alegatos iniciales. Me citan para de acá a 2 días. Muy bien. ¿Quién va a declarar? Va a declarar el perito tal y el perito tal y el agente policial tal. Muy bien. Entonces, lo que haga ese día, le voy a decir a la inteligencia artificial, ¿sabe qué? En este caso, porque se abre como un chat, ahorita vamos a entrar a ChatGPT, se abre como un chat y vamos a decirle, bueno, hoy día se actuó esto, el perito dijo esto. ¿Puedo hacer una descripción resumida de las pruebas actuadas? Si es una declaración pericial, puedo hacer un resumen y subirlo como resumen, ¿no? O puedo mencionar los resultados nada más, ¿no? O lo más relevante, las conclusiones. También. Pero también puedo hacer referencia a documentos adjuntos, ¿no? Porque ChatGPT hoy ya se puede subir los PDFs, entonces puedo subir también el PDF. Como estoy yendo así por partes, entonces a la tercera sesión de audiencia declararon otros testigos. Subo sus declaraciones, qué dijo, qué no dijo. Puedo hacer un resumen o puedo subir la declaración completa. A la cuarta sesión, de repente se actuó prueba documental y así. Y puedo ir subiendo en cada una de las fechas documentos adjuntos o incluir citas o resúmenes de jurisprudencia. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el juicio dura 3 meses, yo tengo un chat con ChatGPT, ¿cómo se llama ChatGPT? Tengo un chat en donde yo le he ido alimentando durante esos 3 meses todo el desarrollo del juicio. Muy bien. Y cuando llegue el final, le voy a decir, bueno, ya tenemos todo esto, elabórame, ya vamos a ver cómo se hace. Elabórame 3 teorías del caso, 3 perspectivas, discute entre tú misma, discute entre los expertos que vas a crear, vas a simular que son 3 expertos, cada uno va a plantear una técnica de defensa diferente, conjuga los 3 y sácame un producto pues que sea digno de una inteligencia artificial y de un buen abogado. Criminalista, analizando todas las pruebas que se han actuado. En la inteligencia artificial aplicada a la criminalística es también importante establecer la actuación de esa prueba. Una prueba muy buena recogida por un investigador o procesada por un científico perito que no es bien incorporada a juicio, no sirve. No sirve.
Perdí la oportunidad de ingresarla al juicio. Ese divorcio que hay a veces entre los técnicos, los técnicos científicos, los criminalistas y los abogados, hacen que se disocie la prueba y al final de cuentas no tenga la efectividad para lo cual se ofrece. Entonces es tan importante recabar la prueba, procesarla, darle fundamento científico, como presentarla y actuarla en juicio. Importantísimo, ambas cosas. Ambas cosas le dan el peso suficiente a la prueba para que sea realmente aporte a los operadores de justicia, los que van a decidir, y aporte también pues al proceso en general, ¿no? A la administración de justicia. Muy bien. Por ejemplo, paso 1, PRON sobre casación. Yo quiero ir alimentando a mí, yo tengo un chat de todo lo que es prisión preventiva. Entonces voy a entrenar a mi robot. Lo voy a entrenar a mi robot. Ese robot va a saber en ese chat, yo voy a subir toda la jurisprudencia de prisión preventiva. Pero, como hay cantidad de jurisprudencia de prisión preventiva, no lo voy a meter todo y lo voy a subir y lo voy a abarrotar, se va a saturar. Y en determinado momento me va a decir, ¿sabes qué? Has llegado al límite máximo de lo que puedes subir, así que ya no subas más. Entonces, vamos por partes. Puedo subir, por ejemplo, en Perú se trabaja hace bastante tiempo ya, la casación 626-2013 Moquegua, ¿no? Que habla sobre la prisión preventiva y los requisitos de la prisión preventiva. Entonces voy a subir esa casación. Hay casaciones también bastante importantes sobre la prueba pericial, la prueba digital, que está ligada a la criminalística, pero que han sido bastante bien trabajadas e interpretadas por la Corte Suprema Peruana, ¿no? Entonces puedo ir entrenando a mi robot para poder ir, que vaya teniendo estos pronunciamientos judiciales sobre la prueba técnica, ya sea la prueba digital o sobre la valoración de la prueba pericial, por decir, ¿no? Y así, y una vez que subí la resolución, por ejemplo la 626-2013 Moquegua, le voy a decir qué dice esa casación con respecto a la prisión preventiva. ¿Qué dice con respecto a los fundados y graves? ¿Qué dice con respecto a la prueba? O sea, le voy haciendo preguntas para que vaya desagregando. Porque, ¿qué pasa? Yo le subo un documento técnico, científico, jurídico, y me va a hacer un resumen que de repente va a ser muy genérico. Entonces, pero como yo también nosotros también somos investigadores, ustedes son investigadores. Entonces, ya de los puntos principales se le va preguntando para que se explaye la inteligencia artificial. Se va explayando. Y se va enriqueciendo tanto la inteligencia artificial de nuestro robot como nosotros mismos. Porque lógicamente no voy a simplemente preguntarlo, me manda 5 párrafos, de los cuales leo uno y el resto no he leído. Entonces, ¿para qué le pregunto? Y hemos dicho, son herramientas. Yo me compro una caminadora, pero voy a caminar 5 minutos. No, camina los 30. Si la inteligencia artificial te da un párrafo un poco más largo, léelo. Infórmate, enriquécete de esto y contrasta, siempre preguntando. A veces yo he discutido con inteligencia artificial. No me parece, susténtamelo, fundamenta, ¿por qué dices esto? Búscame jurisprudencia, búscame esto, búscame lo otro. Entonces, también hay eso, no es solo que, bueno, ya la inteligencia artificial es el último grito de la moda y piensa mejor que nosotros. No, tampoco es así. Hay que profundizar, hay que debatir, hay que preguntar, hay que ir hacia la fuente. ¿De dónde está sacando esto? ¿No? Muy bien. Muy bien. Y así. Y bueno, no voy a pasar porque esto es un poco más jurídico, pero y vamos avanzando. Los elementos de convicción y así, ¿no? En el juicio oral ya les conté cómo hacemos, se le da los alegatos de apertura, se le ingresa poco a poco la prueba pericial, testimonial, documental y al final le digo que me resuelve el caso. Mira, este es un prompt, una instrucción. Después de que ya le he ido alimentando a la inteligencia artificial. Y le digo, analiza detalladamente lo actuado en juicio, considera los argumentos presentados por la fiscalía, así como la teoría del caso de la defensa, ambos.
para darle el peso, contrapeso, evalúa la aplicación de los principios legales pertinentes, no le digo qué principios, solo los pertinentes al caso, ¿no? Como la presunción de inocencia, la carga de la prueba, el principio del indubio pro reo, y otros que creas necesarios, o sea, que analice todos los que pueda. Analiza también la consistencia y la lógica de las declaraciones de los testigos y peritos. Se parece un poco al cuando analizaba la resolución judicial, ¿no? Sí, hay que pedir. ¿Qué pasa? Estamos con una criatura, vamos a ponerle ese nombre, lógica. Nosotros somos emocionales. Estas máquinas son lógicas. Su base es el 1 y 0, la lógica. ¿Ok? Entonces, hay que pedirle que nos demuestre por el lado de su fortaleza. ¿Cuál es el lado de su fortaleza? Lógico. Ya no hablamos de seres, ya, pues no, son máquinas lógicas que utilizan la lógica. Entonces, hay que pedirle que nos analice la consistencia y la lógica en las declaraciones de los testigos y peritos. También le digo que proporcione una evaluación crítica de la posible resolución que podría emitir un juez. Ah, ¿puede proyectar la sentencia? Claro, claro. Si le estoy dando todos los elementos, le estoy dando el contexto, el alegato del fiscal, el alegato de la defensa, lo que dijo el perito, lo que dijo le estoy dando todo. Puedo decirle, proyéctame una resolución, una sentencia, sí. ¿La va a proyectar? Sí, la va a proyectar. Ahora, yo para esto utilizo dos cosas. El chat GPT y utilizo una plataforma que se llama Lexius. Lexius, ¿no? Lexius tiene una base de datos por país, no solo del ordenamiento jurídico, sino también de la jurisprudencia por cada país. No me han pagado para hacer el cherry ni propaganda. Le estoy diciendo lo que yo utilizo. Entonces, ¿qué hago? A veces hago en Lexius la estructura y me da todos los fundamentos, las referencias jurisprudenciales, doctrinales, y luego lo paso a ChatGPT para que me lo perfile un poco más, y al final lo paso a Word y ya lo perfilo yo, pues, ¿no? Ya cada uno ya le da el toque humano, porque les cuento que a veces lo que genera la inteligencia artificial es muy frío, falta ese calor humano que tenemos nosotros los abogados del uso de la palabra, de la retórica, ¿no? De la retórica para poder convencer, porque si al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Convencer al jurado o al juez. Entonces, ya me arma la estructura, todo, ¿no? Evalúa todos los elementos, arma toda la estructura muy bonita, pero le falta ese calor, esa parte de la retórica que nosotros tenemos como seres humanos, lo adicionamos y generamos un alegato, pues, de muy buena calidad, muy convincente, y útil sobre todo a la administración de justicia. Y hay otro que es los prompts arborescentes. Los prompts arborescentes, ¿qué se hace? Voy a ser breve, léanlo, en la parte final del libro habla sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin. Si no lo han escuchado antes, búsquelo, quién es Edgar Morin sobre pensamiento complejo. ¿Qué pasa, mis queridos colegas? La inteligencia artificial es una máquina tan poderosa que hace que nosotros tengamos que cambiar nuestro modelo de pensamiento. Nuestro modelo de pensamiento durante siglos y nos ha hecho llegar hasta acá es un pensamiento lineal, disyuntivo. ¿Cómo nosotros entendemos un problema? Lo desagregamos, lo desarmamos. ¿Cómo hace el niñito cuando quiere saber cómo funciona el carro? Lo desarma, le saca las llantas de esto. Y cuando entiende lo trata de armar y a veces no se arma como debe ser. Entonces, nosotros igual. ¿Por qué? Porque venimos de una escuela, de la escuela de Descartes. Nuestro método científico, desagregar, ¿no? Desagregar para entender y después volver a armar. Pero el pensamiento complejo apuesta algo diferente. Apuesta a entender el problema desde el caos, desde su propio caos, desde su propia naturaleza.
y la naturaleza de un problema complejo, que viene a ser, por ejemplo, la investigación de un delito, es un tema complejo, debe ser abordado desde todas sus aristas, desde el propio caos de su resolución, o sea, desde cómo sucedió o el crimen es ordenadito. No, si nosotros establecemos la importancia del entendimiento de un hecho criminal, tenemos que entendernos desde el caos de su producción. Y esta forma de pensamiento complejo, llevado hacia las ciencias forenses y las ciencias legales, hace que nosotros podamos darnos una perspectiva mayor al entender el problema. Pero para hacer esto también tengo una herramienta. ¿Y cuál es esta herramienta? La inteligencia artificial. ¿No? ¿Mediante qué? Mediante los prompts arborescentes. ¿Qué es un prompt arborescente? Es un planteamiento que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé líneas paralelas de pensamiento, como vamos a verlo ahorita. Líneas paralelas de pensamiento. Es decir, antes yo, ¿qué hacía? Me reunía con 2 o 3 de mis colaboradores, otros abogados que trabajan en mi estudio, y decíamos, el caso es este. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya, ¿tú qué opinas? Y yo, somos 4. Cada uno va a plantear una teoría diferente y vamos a debatirla acá. Y al final vamos a llegar consensuadamente a una respuesta y una teoría final con la cual vamos a defender a este señor, a esta señora. Muy bien. Ahora, ¿qué le digo a la inteligencia artificial? Pues le digo, este es el prompt. Lo tienen también en el libro. Mire, líneas de pensamiento paralelas, teorías del caso paralelas, en un prompt complejo arboráceo. Le digo a ChatGPT, después de haberle dado la información del caso, le digo, necesito que me respondas como 3 expertos en derecho penal y procesal penal peruano. De Guatemala, de México, Colombia, Argentina. Le doy el rol. Ahora, 3 expertos. Que me respondas como 3 expertos. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta sobre el resultado del siguiente problema. Todavía no le he dicho el problema. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta. Ahora, es importante que cada uno plantee una línea de razonamiento distinta. ¿Ah? Una línea de razonamiento distinta, una teoría del caso distinta. Cuando hayan terminado de plantear cada uno su teoría del caso, su línea de razonamiento, quiero que continúes la conversación entre los 3 expertos para que contrasten los diferentes resultados y lleguen a una conclusión consensuada. Primero le di el rol. Abogado, derecho penal, procesal penal peruano. Luego me va a responder como 3 expertos. Los 3 expertos en derecho penal y procesal penal peruano. Puedo ponerle la especialidad que yo quiero. Luego cada uno va a plantear la hipótesis distinta, cada uno distinto. Y luego va a agarrar y va a contrarrestar, va a debatir entre esas 3 propuestas. Entre esos 3 expertos va a debatir y van a contrastar los resultados de la teoría de cada uno de ellos y luego va a darme o van a llegar a una conclusión consensuada. Ahora le pongo, es importante que haya vocación de aceptar la posición más razonable por parte de los demás. ¿Para qué? Para que puedan llegar a un acuerdo entre los 3. Porque de repente no llegan a un acuerdo. Es importante que esta conclusión sea, y acá yo le pongo lo que yo quiero que me digan. La respuesta tiene que ser una conclusión sobre si existe o no violencia en el delito de usurpación en el caso planteado. Eso es lo que yo quiero. Lo he puesto entre comillas porque ese es el resultado que yo quiero que me diga la discusión de esos tres expertos. Ahora, le debo decir cómo me lo va a presentar, ¿no? Quiero que demuestres todo el proceso de la conversación en tablas, donde cada columna veamos la intervención de cada uno de los expertos. Y finalmente sugiere la respuesta consensuada como resultado final. Este es un plan complejo, arboráceo, sobre un caso que ya hemos ido desarrollando.
Primero alimentamos y después le puedo hacer este tipo de promos, ¿no? Esto es importante. Miren, si yo pienso linealmente, como cuando entramos a Google, búscame receta de pastel de manzana. Le doy, me da. Le doy, me da. Le doy una orden, me entrega una información. Le doy otra, me entrega una información. Acá no. Acá lo que estoy haciendo es darle un complejo, un comando, un prompt complejo para que me desarrolle desde tres perspectivas diferentes. Es decir, la inteligencia artificial puede ver el problema desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos. Lamentablemente nosotros, por nuestra formación cartesiana, siempre vamos a estar sesgados y de repente no vamos a ver otras alternativas. Con la inteligencia artificial puedo abrir este abanico en base a las posibles teorías o a las posibles resoluciones que puede hacer mediante un problema. Por eso, el problema es complejo y para hallar una solución compleja, debo yo también cambiar mi modelo de pensamiento al pensamiento complejo. Pero esto no entendamos complejo como difícil, como dice Edgar Morin, sino como complejidad, como completud, como completo, viéndola desde todas sus aristas. La inteligencia artificial mediante estos prompts puede hacer eso, pero nosotros debemos abrir nuestro cerebro, abrir nuestro modelo de pensamiento para entender también otras posiciones. Muy bien. Y después le pongo, el problema es el siguiente, y recién le cuento el problema. Recién le cuento el problema. Y bueno, y voy a ver cómo me lo presenta. Pues va a expresar, experto 1, tal cosa, experto 2, tal cosa, experto 3, tal cosa. Es decir, el experto 1 plantea que se comete el delito de usurpación argumentando que al ingresar al inmueble sin autorización el propietario ha ejercido violencia. Y así, el experto 2 plantea otra cosa, el experto 3 plantea otra cosa. ¿Cuál era lo que le habíamos planteado? Habíamos planteado que Jorge y Juan, ¿no?, han sido despojados de la posesión del inmueble, o sea, ellos estaban posesionados en un inmueble, viene el propietario y los despoja de la posesión, lo saca, el propietario, ¿eh?, viene y lo saca. Ellos van a la policía, vienen con la policía, ingresan con la policía y recuperan la posesión. Pero ¿qué pasa? El propietario va y los denuncia por usurpación. No solo a Jorge y a Juan, sino también a los policías que fueron, ¿no? Y se abrió un debate ahí. Claro, el artículo 920 del Código Penal habla de la defensa posesoria, ¿no? Pero hay un tema ahí con respecto a la violencia que no debe ir más allá. Este fue el caso, ¿no? Está también en el libro y definitivamente pueden ustedes ver cómo responde. Pero, ¿qué va a hacer? Le dije que me presentara en tablas, ¿no? Ya, excelente, así está. Me presente en una tabla las tres opiniones de los tres expertos. Luego, facilitaré la discusión entre los tres expertos. Miren, el experto 1 insiste en que el artículo 202 del Código Penal es claro en su redacción, habla sobre el delito de usurpación. El experto 2 contrarresta argumentando que el artículo 204 establece una excepción, ¿no?, de la defensa posesoria. Acá está discutiendo con el experto 1. Y el experto 3 subraya que el artículo 920 del Código Civil legitima la defensa posesoria. ¿Sí? Entonces hace una discusión entre los tres puntos de vista que tiene cada uno de los expertos. Y luego me hace una conclusión consensuada. Es decir, llega a una conclusión la más lógica. La más lógica. Ya hemos dicho, son máquinas lógicas. Entonces va a utilizar la más lógica. Por eso es importante poder darle todo el contexto y toda la información que podamos. Bueno, y nos va a dar esa conclusión. Acá no le he puesto completa porque no entra.
Entonces, hablamos de estos prompts complejos que se desarrollan también en el libro que les he facilitado y que espero lo lean. Tiene varios enfoques, no solo de la criminalística. La IA aplicada a la criminalística es uno de ellos, es una de los capítulos. Habla también de criptomonedas, derechos procesales fundamentales, habla de procesamiento complejo, habla de prompts, ¿no? Y para ir terminando, porque creo que vamos a tener unos 10, 15 minutos de, de preguntas y respuestas, es que este tipo de prompts se van evolucionando y se van haciendo mejores con la práctica. Por eso yo les recomiendo mucho que entren a trabajar con inteligencia artificial. Hay que empezar por lo poco, ¿no? Y con lo gratis. Y luego ir avanzando, avanzando, avanzando. Miren, a ver, más o menos, voy a dejar de compartir esta diapositiva para poder compartir lo que es el chat GPT. Muy bien, acá está el chat GPT. Y por ejemplo, le voy a decir, miren, acá, si ustedes ven en la parte izquierda, ¿no? Dice nuevo proyecto. Me voy a nuevo proyecto y me dice nombre del proyecto. Voy a poner acá, vamos a ponerle caso usurpación. Ok, creamos el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que me ha abierto un chat. Este chat nuevo es donde yo voy a ir, lo que les decía, voy a ir alimentándole. Le voy a ir subiendo el código, el artículo de usurpación, le voy a ir poniendo ¿cómo se llama? Los datos del caso, quién es Juan, quién es Jorge, quién era el propietario, ¿no? Los datos, ahí voy a ir alimentando, ¿ya? En este caso no voy a hacer mucho de eso, solo le voy a dar el rol que va a utilizar. Y le voy a decir, quiero que me respondas como un experto abogado en derecho penal y procesal penal peruano para resolver un caso de usurpación. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en casos de delitos sexuales porque a veces no nos responde. Me dice, no, mis restricciones no me permiten hacer eso. Mire, ¿qué me dice? Claro, puedo ayudarte con eso. Podrías proporcionar más detalles sobre el caso de usurpación que necesita resolver. Entonces voy a ir a mi diapositiva donde habíamos puesto los prompts, ¿no? Para contarle un caso. Y le voy a decir primero esto. Esto, como es largo el texto, lo voy a copiar. ¿Ya? Lo voy a copiar. Acá está. Necesito que me respondas como 3 expertos en derecho penal y procesal penal. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta. Todo el prompt. Este prompt, como les digo, está en el libro. No hay problema. Y le voy a decir, finalmente sugiere la respuesta consensuada como resultado final. ¿Ya? Ese prompt, esa parte de arriba, es para darle la estructura. ¿Cómo es qué cosas quiero que haga? Y ahorita le voy a contar el caso. Entonces voy a la otra diapositiva que lo tengo acá y le cuento el problema o el caso. Le cuento el problema o el caso. ¿Ya? El problema es el siguiente. Y ya le pagué. Ya le pegué. Miren ustedes cómo va a trabajar la inteligencia artificial. Va a procesar, lógicamente está buscando en su base de datos y me dice, para abordar este caso, desde 3 perspectivas distintas organizaremos las intervenciones de los 3 expertos, ¿no? En una tabla con cada experto proponiendo una hipótesis diferente respecto al caso, ¿no? Posteriormente estos expertos dialogarán para llegar a una conclusión consensual. Fíjense ustedes cómo está trabajando, va a ir armando las tablas, si se dan cuenta, está armando el diálogo y la conclusión. ¿No? Resultado final. Muy bien. ¿Cuánto tiempo demoró?
¿5 segundos? Creo que sí, ¿no? Más o menos. Muy bien. Hipótesis 1. Experto 1. Dice, considera que no hay delito de usurpación porque Juan y Jorge actúan bajo el principio de defensa posesoria, que está permitida en el artículo 920 del Código Civil peruano, que justifica la recuperación de la posesión. Efectivamente dice que entre los 15 días puedo recuperar. La intervención de la policía facilita la entrada sin uso de fuerza, lo cual descarta la violencia y por lo tanto el delito de usurpación del 202 del Código Penal. Descartado. Esa es la opinión del experto 1. El experto 2 argumenta que podría configurarse el delito de usurpación en la modalidad de tenencia, ya que aunque la entrada no fue violenta, el acto de desposeer al propietario y recuperar la posesión sin un proceso legal adecuado podría interpretarse como acto ilegítimo y usurpador. Y el experto 3 dice que sostiene que hay usurpación, pero que no hay usurpación, pero sí hay un error de tipo excusable. ¿Ya? Podría creer legítimamente que estaba en su derecho de recuperar la posesión, lo que descartaría la intención dolosa. Se va por el tema del dolo y el error de tipo, ¿no? Que lo conocemos, ¿no? Que no sabían algún elemento normativo, descriptivo del tipo penal y por lo tanto, no se le puede penalizar, ¿no? Porque creyó que estaba actuando de acuerdo a ley. Muy bien, en la discusión, esta es la discusión, el diálogo y contraste de opiniones. Reafirma que la ausencia de violencia y la acción de recuperar la posesión es clave y está apoyada por la interpretación policial. El experto 2 reconoce que la falta de violencia es un punto fuerte contra la configuración del delito. Están tratando de encajar la respuesta. Y el experto 3 admite que el error de tipo podría no ser aplicable si se demuestra que Juan y Jorge conocían que la recuperación de la posesión debería ser decidida judicialmente. Conclusión consensuada, el 1 y 3 están de acuerdo en que la ausencia de violencia descarta el delito de usurpación. El experto 2 finalmente concuerda que la ausencia de violencia es determinante de acuerdo a los artículos del Código Penal que hemos mencionado. En conclusión, se concluye que no existe violencia en el delito de usurpación en el caso específico, dado que la recuperación de la posesión se realizó sin uso de la fuerza, mediante la policía y en línea con la defensa posesoria que está contemplada en el artículo 920 del Código Civil. Este análisis como muestra, bueno, esta es una forma de enfocar de diferentes formas, desde diferentes ángulos. Este es un ejemplo muy sencillo, hay otros más en el libro que van a poder ustedes ver y que definitivamente les va a enriquecer y les va a ayudar a utilizar un poco esta herramienta. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir para poder entrar al espacio de preguntas, porque creo que ya estamos por la hora. No sé si el doctor Alvarado ya nos permite entrar al espacio de las preguntas para poder absolver algunas dudas con respecto a este interesante tema. Excelente, gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Excelente su disertación, el tema tan novedoso e impactante, una herramienta para nuestro diario vivir en la actualidad. Queremos agradecer en consecuencia a esa participación, doctor, porque pues efectivamente se ha cumplido con ese cometido, esa finalidad académica de nuestro Diplomado Internacional en Ciencias Forenses. Queremos entonces, ya que el doctor nos ha facilitado ese tiempo, hacerle llegar las preguntas. De igual manera, el micrófono pues lo hemos habilitado nuevamente. Si alguien desea hacer una pregunta de manera directa, podría habilitar su micrófono y poder despejar esas dudas e inquietudes